Estamos en un momento donde socialmente parece que una doble moral nos ha dominado, o quizás es histórico y uno lo advierte simplemente ahora. Una doble moral que no es solo patrimonio de algunos dirigentes políticos, sino que es por sobre todo una condición propia de nuestra sociedad, o de una porción de ella. Y sucede en la mayoría de las sociedades individualistas y egocéntricas, donde prevalece el individualismo y el egocentrismo en cada hombre y en cada mujer. Existe una doble moral, una doble vara con la que medimos el accionar del otro y el accionar de la política. Y esta es una de las grandes batallas culturales que da la derecha, y tiene que ver con vaciarlo todo de contenido. Pongamos como ejemplo la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es romper con una norma, es romper con una conducta, es romper con una ley, transgredirla. Seguramente sí. El tema es preguntarnos si en realidad el concepto de corrupción está directamente relacionado con quien cometa ese hecho. ¿Importa quién lo cometa? Y la respuesta debería ser no. Porque el delito es solo delito, lo corrupto es solo corrupto por el hecho precisamente de romper con una norma, con una conducta, con la ley. Sin embargo, esta doble moral con la que vivimos nos dice que el delito es delito y el corrupto es corrupto, depende de quién comete ese delito y depende de quién sea acusado como corrupto. Todos los casos son corruptos inefables, todos. Las cuentas offshore de Macri no es un hecho de corrupción. El préstamo millonario a Vicentín no es un hecho de corrupción. ¿Por qué? Porque el delito no es delito si es cometido por los agentes del poder que todo lo determina. Detrás de esto hay una sociedad que esto lo legitima, recostada sobre una doble moral espantosa. Porque los comportamientos no pueden ser aplaudibles o condenables en función de los actores de esos comportamientos. Si no, no son reglas sociales. El problema en todo caso es el comportamiento y no el sujeto que lo lleva adelante. Este hecho, de alguna manera, permite o nace a partir de una enorme hipocresía social que permite que el victimario pueda marchar como víctima. Hoy, lo decía recién Víctor Hugo y Cintia, hoy lo vamos a ver a Gerardo Morales y a su grupo de secuaces pidiendo que no intervengan en la justicia de Jujuy, porque en todo caso es injusto intervenir en la justicia de Jujuy, que ha corrompido todos los hechos de justicia habidos y por haber. Pueden hacer esto porque existe una doble moral. Esto permite, entre otras cosas, que Macri pueda criticar al populismo y negar el desastre al que nos llevó su gobierno, y continuar mostrándose como alternativa. Solo una sociedad de una evidente doble moral, que no es otra cosa que una enorme inmoralidad, puede ver como alternativa al desastre y el saqueo. Sin embargo, sucede. Llamamos, y algunos entienden, crisis económica a la estafa que ejerce la derecha en el poder, siempre. Pero, cuando aparece una crisis económica en los gobiernos populares, significa y se sintetiza en él se robaron todo. Algunos podrán decir que esto no es doble moral, que esto en realidad es un relato que se impone de un lado. Y sí, pero es un relato que acepta una enorme porción de la sociedad invadida por una doble moral que se constituye como una enorme amoralidad. Hay una enorme porción de la sociedad que no tiene principios, que no tiene parámetros, que no tiene convicciones ni valores que lo regulen. Otros podrán decir, bueno, todo esto al fin y al cabo no es una doble moral, sino que es ideología. Y claro que lo es, pero precisamente la ideología se construye y se constituye sobre un sujeto determinado. Por tanto, el modelo primero construye un sujeto vacío y vaciado de contenido para ideologizarlo en la amoralidad. ¿Cómo puede ser que Adolfo Rubinstein, el ex secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri, critique al actual ministro Ginés por el coronavirus? ¿Con qué autoridad moral puede hacerlo después que quebraron el sistema de salud en la Argentina? ¿Con qué autoridad moral? Con ninguna. Sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque precisamente son amorales. Debemos construir, es uno de los desafíos de estos tiempos, una moralidad social. Debemos construir una moral y una ética social que se pare sobre una profunda mirada de la humanidad, que recupere al ser humano como centralidad de la política, de la economía, de la cultura. Una moralidad que se edifique no desde una norma impuesta, sino precisamente que se piense desde la libertad y que se exprese de las minorías y las mayorías desde la pluralidad y la diversidad.
Necesitamos construir una ética social en donde nadie pueda aceptar que un pibe pase hambre y donde nadie puede aceptar que un trabajador sea explotado y mal pago. Una ética y una moral que se recueste sobre un piso de derechos que nadie pueda tocar, más allá de quien gobierne. Debemos construir una moral y una ética social donde la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto al otro sean la regla, y quien corrompa esa regla sí sea condenado por todos y por todas. La columna de Fernando Borroni. La mañana. Una